Saludos y bendiciones para todos. Yo soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Y en este segmento de la pregunta semanal estaré respondiendo a otra interesante interrogante bíblica que nos hacen llegar. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. ¿Ha cumplido Dios la promesa de no enviar otro diluvio sobre la tierra? Esta es la pregunta que vamos a contestar en este día domingo. A menudo cuando vemos tantos fenómenos naturales fuera de control, nos preguntamos cuál es la causa de esos desastres. El pecado del ser humano, la negligencia, la mala mayordomía, el abuso de los recursos naturales son algunas de esas razones por las que suceden esta clase de acontecimientos. En el caso de las inundaciones, muchos países lamentablemente experimentan devastaciones que afectan al ser humano, sus bienes materiales, su entorno, la agricultura, la ganadería, la industria, la economía y por supuesto hasta su seguridad. No es mi propósito en esta oportunidad explicar a la luz de la Biblia la existencia del mal y las consecuencias del pecado, así como la causa del sufrimiento humano, pues ya lo he explicado ampliamente en otros programas. De hecho, en la pregunta de la semana he contestado un tema que era acerca de la causa del sufrimiento humano y otros temas también relacionados para que pueda buscarlos en nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y pueda también escucharlos y relacionarlos. Si es mi interés hoy que ustedes, mis hermanos y amigos que nos escuchan, tengan una base bíblica para comprender por qué suceden cosas como estas y la única fuente confiable y verdadera es, por supuesto, la palabra de Dios. Lo primero que debo decirles para contestar a esta pregunta es que Dios sí ha cumplido su promesa de no destruir más la tierra con agua, con un diluvio o como castigo por la maldad del ser humano. Basta con estudiar muchos versículos en la Biblia que nos hablan del cumplimiento de las promesas de Dios y cómo Él no cambia, cómo su palabra tampoco lo hace. Y es que podemos estar seguros de poner toda nuestra confianza y obediencia en los mandamientos del Señor. Voy a leerles algunos versos como referencia sobre este asunto antes de darles más detalles acerca del diluvio para tener un contexto más general. Número 23:19 nos dice así, leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Josué 23:14, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Primer libro de Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. San Mateo 24:35, palabras de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que, amados hermanos, hombres como Moisés, Samuel, Josué, David, Isaías y aún los apóstoles de Jesús fueron testigos de que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es eterna y que sus promesas siempre se cumplen. Por esta razón es que podemos confiar que Dios no enviará a la tierra otro diluvio como juicio por el pecado de la humanidad, porque así se lo dijo a Noé. En este mundo ustedes saben que abundan promesas falsas e incumplidas por los hombres. Todo cambia, excepto Dios y su palabra. Pues bien, con esa importante aclaración vamos a repasar el texto de Génesis para recordar qué fue lo que exactamente le prometió Dios a Noé.
Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 9, versos 8 hasta el 17, que nos recuerda el pacto de Dios con Noé. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, en el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aquí Dios se compromete a no destruir más la tierra con un diluvio. La señal de ese pacto es el arco iris que vemos en el cielo. Así es que cada vez que lo veamos podemos estar seguros de que Dios se acuerda de su pacto con todos los seres vivientes. Entonces, hoy día vemos con profunda tristeza y preocupación las afectaciones por medio de las inundaciones. No podemos nunca compararlas con el diluvio en tiempos de Noé, que tuvo proporciones gigantescas, inimaginables para nosotros hoy día. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, un país tropical en donde llueve 6 meses al año, a veces mucho más, es normal el desbordamiento de los ríos. Incluso hemos visto en las noticias a personas refugiarse en los techos de sus casas mientras lo rescatan y en donde el nivel del agua ha alcanzado 2 y hasta 3 metros. Y sé que en otros países la situación es todavía peor. Sin embargo, imaginarnos que en la época del diluvio las aguas alcanzaron metros arriba de la cumbre de la montaña más alta en ese tiempo, pues es algo que no podemos contextualizar hoy día. Entonces solo imaginemos lo que ese diluvio afectó, que solo los que estaban dentro del arca se salvaron. Estamos hablando de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, es decir, solo 8 personas en total, más todos los animales que estaban con ellos. Todo lo demás, sin excepción, murió. Así es que ninguna otra devastación será mayor nunca en materia de fenómenos naturales, ya que Dios así lo prometió y sabemos que se cumplirá. ¿Por qué el diluvio no puede compararse con ningún otro cataclismo en el mundo? Bueno, basta con mirar algunos detalles interesantes de esta historia que permítame decirles, no es una historia de ciencia ficción o una invención humana, ocurrió en realidad tal y como lo escribe la Biblia en Génesis. En primer lugar, tanto como se había multiplicado la gente, así la maldad había crecido a un grado en que Dios ya no pudo soportar más la violencia, el pecado, la corrupción y decidió destruir a todo ser viviente, no sin darles primero la oportunidad de arrepentirse. Génesis 6, 5 al 8 nos dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado, pero Noé dice Noé encontró favor o gracia delante del Señor. Quiero aclarar aquí, amados hermanos, que algunas versiones de la Biblia traducen que Dios se arrepintió, en este caso, de haber creado al hombre, pero la palabra hebrea significa que a Dios le dolió, que Dios lamentó en lo que se había convertido el ser humano
que él había creado bueno, perfecto e inocente. Entonces, no estamos hablando aquí del mismo arrepentimiento que los sienten los seres humanos cuando pecan, porque Dios es absolutamente santo y perfecto. Así que Dios decidió borrar de la faz de la tierra todo ser viviente, incluso las aves que pocas veces pensamos que en esa oportunidad murieron, porque de alguna manera todo lo relacionamos con la tierra, pero es que todo estaba tan contaminado con el pecado que Dios decidió dar un nuevo comienzo. Así que Dios decidió esto para hacer una limpieza profunda en, en la tierra. Génesis 6, 11 al 12 nos dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. La única excepción aquí era Noé y su familia. Así que no fue una decisión a la ligera que Dios tomó sin sentido, por capricho, mucho menos por venganza, como algunos ateos teóricos, gnósticos y los que creen en la nueva era piensan y enseñan acerca de un Dios cruel y manipulador. Es que el pecado debe ser tratado y extraído de raíz debido a la santidad del Señor. Note el verso 12 que dice que todos eran corruptos, habla en sentido moral porque siempre estaban pensando en hacer lo malo. De hecho, algunas versiones traducen que la maldad había llegado al colmo, al extremo. Entonces, ante el inminente diluvio, Dios gira instrucciones a Noé para que construya un arca, pero no cualquier embarcación, era una que debía soportar las fuertes tempestades que iba a ocasionar las intensas lluvias que durarían meses, como lo veremos en un momento. Génesis 6, 14 al 16 nos dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca y de 50 codos de su anchura, 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así es que lo interesante es que no solo debía soportar las grandes tempestades, sino que debía ser a prueba de agua, lo cual resultaba todavía más difícil en aquella época. Era todo un desafío construir algo de esta magnitud y de estas características. El arca medía 132 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Si tomamos en cuenta las medidas en codos de aquella época, imagínense una embarcación de 3 pisos. Era una obra monumental. Génesis 7, del 4 al 6, nos da más detalles interesantes. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dios hizo llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. No parece ser demasiado para un diluvio, pero lo que sucedió después es lo que marcó la historia. Quiero resaltar aquí, amados hermanos, que Noé tenía 500 años cuando empezó a construir el arca y cuando tenía 600 llegó el diluvio. Quiere decir que mientras duró la construcción, él predicaba a un mundo perverso que no le creyó ni a él, ni a su mensaje, ni a Dios. Por eso la Biblia dice que no hay juicio sin misericordia. Esta gente que escuchó el mensaje tuvo 100 años para arrepentirse, pero no lo hicieron porque pensaban que no estaba loco. Pues debemos recordar que en ese entonces no llovía, solo había un ligero rocío. Entonces era impensable humanamente para ellos creer que habría un diluvio, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue extremadamente obediente. Y ya sabemos que durante 40 días y 40 noches llovió, pero lo más sorprendente es saber que el agua permaneció por mucho más tiempo. Génesis 7:24 dice esto, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, es decir, unos 5 meses.
Eso fue lo que terminó de devastar y destruir todo ser viviente, ya que las aguas permanecieron durante 150 días. También dice la Biblia que fue Dios quien cerró la puerta del arca, con lo que toda posibilidad humana de salvarse se acabó. Además, como dato interesante, es que las aguas subieron más de 6 metros sobre los montes más elevados de la tierra. Así que de ninguna manera es comparable a lo que sucede hoy día con las inundaciones. Otro texto más nos revela cuánto tiempo duró el diluvio. Génesis 8:13 al 14. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Lo que empezó con una lluvia intensa de 40 días y 40 noches sin parar, se convirtió en algo más de un año, hasta que finalmente la tierra se secó, es decir, pasaron 372 días. ¿Cómo sabemos esto? Pues bien, Génesis 7:6 nos dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Recuerden que cuando Noé empezó a construir el arca tenía 500 años, y cuando salió el arca tenía 601 años. Esto sucedió en el segundo mes del día 27, fecha en que Dios le ordenó salir del arca con su familia. Posteriormente dice la Biblia que Noé edificó un altar al Señor para ofrecer sacrificios, hizo un holocausto, y Jehová, dice la Biblia, percibió olor grato como señal de que aceptaba su sacrificio, y entonces dijo Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, dice Génesis 9:21 al 22. De esta manera, llegamos a entender el pacto de Dios con Noé, sus descendientes y con la tierra. Así que cada vez que veamos el arco iris en las nubes, recordemos que Dios prometió no destruir más la tierra con agua, porque es fiel en cumplir todo lo que ha prometido. Así es que mis conclusiones son que debemos reconocer que Dios tuvo que hacer una limpieza profunda en la humanidad, en la tierra misma contaminada por el pecado, no sin darle la oportunidad de arrepentirse. Eso sí, Dios redujo la vida del ser humano a 120 años, porque recordemos que habían hombres que vivían hasta más de 900 años en la antigüedad. Lo interesante es que ellos, más que perecer por el agua, sufrieron su incredulidad. Por otro lado, nos recuerda que cuando un hombre se humilla ante Dios y le obedece con amor y con agradecimiento, pues su fe es bien recompensada. Además, esta historia no debe formar parte del pasado, debe servirnos como una lección que todos debemos aprender. En Mateo 24, Jesús dijo que su venida sería como los días de Noé, en donde las personas estarían viviendo como si Dios no existiera, viviendo perdidamente. Y ese recordatorio y advertencia para que como cristianos hagamos los ajustes necesarios en nuestras vidas y tomemos en cuenta a Dios en todos nuestros asuntos. En aquella época hubo indiferencia y rechazo al mensaje de Dios a través de Noé, un pregonero de justicia. Las personas guían sus vidas de manera normal en sus asuntos y decidieron no prestar atención. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Hoy día debemos estar preparados ante la venida de Jesús, ya que vendrá sin previo aviso y nadie sabrá cuándo sucederá. El autor de los Hebreos en el capítulo 11 y verso 7 nos recuerda la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De alguna manera simbólica, el arca representa a Cristo, es la fuente única de nuestra salvación. Así es que todavía nosotros tenemos oportunidad para volvernos a Dios. Finalizo recordando lo que Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 3, que le recomiendo estudiar con calma en su casa.
Habla a los que murieron anegados por el agua, aludiendo al diluvio y cuya advertencia es firme. La venida del Señor es inminente y aunque Dios no traerá otro diluvio, este mundo será destruido por el fuego y los impíos darán cuenta de sus actos. La promesa de la venida de Jesús no se ha tardado, dice Pedro, es que Dios es paciente con todos esperando que se arrepientan. Por lo tanto, aconseja a Pedro que vivamos santa y piadosamente toda nuestra manera de vivir para que seamos hallados irreprensibles, es decir, sin tacha alguna cuando Cristo venga o cuando nos corresponda partir de este mundo. No olvidemos que Dios siempre cumple sus promesas de bendecir a su pueblo, pero también cumple sus promesas de juicio cuando no hay arrepentimiento, porque su palabra es fiel, verdadera y eterna. Así que con esta reflexión me despido de ustedes. Gracias por escucharnos. Compartan nuestros programas. Les espero el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para contestar otra pregunta sobre la palabra de Dios. Soy el pastor Sergio López. Me despido de ustedes desde Costa Rica. Muchas bendiciones. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.